participo en este libro pues de una forma totalmente por sorpresa. Durante el mes de marzo, en un momento muy duro que estábamos viviendo en este barrio, aparte en el resto del estado, y trabajando pues en unas condiciones muy complicadas y muy dolorosas, recibí un mensaje de Eva y de Alfonso en el que pues me invitaban a participar en un libro colectivo de relatos de mujeres en distintas vivencias de resistencia. Al principio la verdad que no entendí muy bien qué podía aportar, porque me leí los relatos de las mujeres y me parecieron relatos de una potencia vital y política impresionante. Me conmovieron mucho y la verdad no sabía muy bien qué aportar, y Eva pues me dijo que contar lo que estaba viviendo, pues que quizá pudiera darle un toque al libro, pues, y situarlo muy en el presente, ya que la vida pues nos ha cambiado muchísimo. Cuando empecé a escribir este testimonio, pues yo estaba trabajando por las mañanas como médica de familia en un centro de salud del barrio donde vivía, en el centro de salud de Lavapiés, y luego 2 tardes a la semana iba con un coche y un conductor a hacer domicilios por distintos lugares de las áreas de Madrid, para atender a gente que teníamos sospecha de que tuviera COVID y que estaba muy enferma y no podía desplazarse al centro de salud. Entonces, bueno, pues estaba en un momento profesional muy complicado, porque teníamos una carga de trabajo muy importante, porque atendíamos enfermedades muchas veces bastante graves, y porque estábamos viendo cosas que en ese momento no teníamos conocimiento de cómo tratar adecuadamente, y estábamos viendo fallecer a mucha gente. Entonces pues fue en este contexto en el que empecé a escribir esas pocas líneas que he escrito, y al principio yo no sabía qué contar, pero enseguida conecté mucho con mi infancia, conecté mucho con mi familia que vive en Asturias y a la que echaba de menos, y me di cuenta que les echaba mucho de menos, me di cuenta que les quería mucho, me di cuenta que mi padre siempre vuelve, es como si aunque esté muerto, como si siempre al final me acompaña en la vida, pues su recuerdo, en las cosas buenas y en las cosas malas. Descubrí que eso no me hacía daño, que al revés, que era un recuerdo que me acompañaba, y descubrí que estaba muy asustada y que tenía mucha tristeza por lo que estaba sucediendo, y que tenía mucha impotencia. Cuando escribía esto pude hablar de sentimientos, pero a veces exactamente de lo que estábamos viviendo pues no era capaz de hablar, porque a día de hoy yo no quiero contar cosas que vi, y bueno, pues me quedé un poco enganchada en una parte del testimonio, me quedé un poco ahí atropellada, se revivieron un poco fantasmas que iba dejando yo a lo largo de todas las semanas, y pues me hizo pasarlo un poco mal en algún momento, pero bueno, luego también pues lo fui otra vez reposando, ¿no? Y una parte pues muy gorda de todo esto ha sido pues de nuevo ser muy conscientes de lo que es la desigualdad socioeconómica, lo que es la tremenda desigualdad de clase en el acceso y en el disfrute de la salud de las personas, lo que es el racismo en toda su expresión, lo que es el machismo también, y cómo todo eso se va concretando en todas las historias pues clínicas que voy viviendo, pues cada una tiene una peculiaridad, y todo esto pues lo había todo embrutecido. Si había brecha, desde luego ahora mismo era mucho más grande. Sentía muchísima rabia porque las mujeres mayores que estaban solas ahora estaban extremadamente solas, porque las mujeres
que cuidaban a sus maridos más ancianos y más enfermos, ahora estaban más desvividas por ellos y sentía muchísimo miedo de perderlos, y vi cómo perdían a sus maridos a veces, porque también vi hombres muy asustados con la situación, los vi muy vulnerables. Pude verlos llorar, cosa que no es habitual, y luego pues porque las personas migrantes estaban muy desamparadas por la situación. No porque fuese adrede, así decirlo, no era un dedo que decía pues vamos a desamparar a las personas migrantes, sino porque las personas migrantes ya viven una situación de desigualdad social, y esto pues esto lo brutalizaba, porque la barrera idiomática era muy importante, no teníamos traductores asalariados, todos los traductores eran voluntarios que también tenían sus vidas, también se infectaban, sus familias también lo pasaban mal. La barrera administrativa sanitaria y la exclusión complicaba todo mucho, porque la gente estaba confinada, no había papeles que poder arreglar, todo era siempre mucho más cogido de los pelos, y todo complicaba las cosas en un momento en el que todo no debería haber sido tan complicado, ¿no? Ya digo que, bueno, pues que a veces la tormenta perfecta pues puede ocurrir en cualquier momento de la historia, sobre un caldo de cultivo pues que ya está calentito, ¿no? Y eso fue lo que de repente pues hizo boom, y fue pues una crisis sanitaria que también era económica y también era social, claro. Como médica de familia, yo comprendía una parte del desastre, ¿no? Comprendía que esta pandemia no era responsabilidad directa de nada, que tenía un fondo de desgracia, la base de todo era que era una desgracia, y bueno, eso me dejaba tranquila respecto a que no tenía nada que reprochar a nadie. Esto pues, es un virus, pues bueno, ¿qué vas a hacer, no? Pero claro, hombre, había una parte en la que decías, bueno, pues es que cuando faltaba material, sobre todo cuando hubo unas semanas que faltó material, pues claro, pues estabas muy asustado, decías, madre mía, no tenía, hombre, la transmisión del virus, bueno, no es que nunca supimos cómo fue, pero realmente había muchas incógnitas. Entonces, bueno, pues eso fue muy duro, y a mí había una parte que no me enrabietaba demasiado eso, porque también entendía pues que si el colapso en el abastecimiento era mundial, pues que sí, podías enfadarte porque España lleva sin industria décadas. Bueno, pero igual no era el momento de enfadarse por eso, era el momento de aceptar, pues ya está, que no había material, pues no había. Pero había una cosa que me mataba, que era la cuestión de ver que la organización de la sanidad pública estaba tan debilitada ya desde hacía años, que ahora esto ya era demasiado. Y entonces eso sí me daba rabia, porque eso sí se había avisado, y eso llevaba al menos 10 años avisándose y deteriorándose. Entonces eso sí me generaba mucha bronca interna, y ver como que a veces daba la sensación de que no había alguien al otro lado, ¿no? Que la administración estaba vacía de cuadros organizativos, que los trabajadores de ahí hacían lo que podían y trabajaban de lunes a domingo, y te llamaban a cualquier hora, y o sea, que no es que no hubiese voluntad de la gente que estaba a hacer las cosas bien, es que sencillamente no se daban las condiciones para que las cosas pudieran salir bien. Y sentía un abandono absoluto por parte de la dirección de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sentía abandono, sentía falta de juicio, falta de sentido común, falta de dirección en una vía que parecía muy evidente, ¿no? Y eso, bueno, no era mío, o sea, eso era una sensación general de todas las compañeras, que somos muy distintas, tenemos edades muy distintas, tenemos procedencias muy distintas y tenemos ideologías muy distintas, pero la verdad que todas pensábamos un poco lo mismo, pues que estábamos bastante abandonadas. Y ese abandono dolió mucho, porque la atención primaria se lleva años avisando que es la joya del sistema sanitario español, es un sistema de salud muy bien pensado, que tiene décadas, que fue ideado por gente tremendamente potente, que ahora mismo pues está entre los 65 y los 70 años, por gente muy valiente, por gente maravillosa, y que lejos de haberse desarrollado en todo su esplendor, pues se desarrolló una parte y luego ya empezó poco a poco cada vez a deteriorarse, pues en ganancia del hospitalocentrismo,
de los grandes del sistema del especialista del hospital es el que me va a apañar el problema, ¿no? Y es donde ahí voy a poner el dinero y donde voy a poner todo, cuando realmente lo gordo está en la base y el hospital es el responsable de hacer cosas específicas, importantes, complicadas. Pero la base del sistema sanitario está en la atención primaria, que es muy compleja, requiere una formación importante, estamos 4 años formándonos. Tenemos la misma formación que muchas otras especialidades hospitalarias, hay muchas especialidades que también se forman 4 años, entonces somos gente preparada para hacer atención primaria y no nos dejan. En marzo, cuando estábamos en medio de todo el mogollón, pues estábamos pues como recibiendo pedradas y haciendo así, pero decíamos, bueno, pues nada, es que esto es soportalo psicológicamente, porque es que son unas semanas y es de lógica que este confinamiento tan radical, que por cierto ha tenido un coste socioeconómico muy importante, lo cual tiene un impacto en la salud muy importante, pues esto va a generar que en algún momento la tasa de reproducción va a frenar porque la gente está en casa, va a ser imposible que se contagie y entonces pues va a haber un punto en el que baje y baje. Entonces venga, a partir de ahí lo que decían, lo de la nueva normalidad, decimos bueno venga, pues despacito, la gente va a empezar a salir y despacito se van a empezar a infectar, pero bueno, mientras todo sea despacito y tú sepas dónde se está infectando la gente, lo identifiques pronto y cortes el fuego rápido, pues eso es controlable, complicado pero controlable, y para esto necesitamos pues cosas muy concretas, que son un refuerzo de la primera línea de atención del COVID, que es la atención primaria, y un refuerzo de la salud pública, que es la que luego tiene que estudiar, manejar los focos, llamar a los contactos, establecer un poquito el perímetro de actuación en cada caso. Pues bueno, pues fuimos poquito a poco, no llegaron nunca los refuerzos, no llegó nunca la reorganización de la atención primaria, no llegaron nunca el refuerzo de profesionales de la salud pública, no llegaron nunca los rastreadores, nunca llegó nada, contrataron un número de rastreadores irrisorio, absolutamente ridículo, y salud pública, el área de salud pública de cada área sanitaria, pues muy pronto se colapsó, y entonces hubo un momento en el que ya es que daba igual que llamarse salud pública, porque salud pública de mi área sanitaria, si al final del día tenía 50 por llamar, 80, 102, es que ya daba igual, ya está, o sea, es que no son cosas que puedan esperar. Entonces pues hubo un momento en el que fuimos perfectamente conscientes de la falta de control. Y pues unos meses más tarde nos encontramos en el que la transmisión del virus es otra vez comunitaria, es decir, no sabes de dónde vienen las infecciones, ya controlar focos ya es que ya no sabes dónde está. Y claro, pues esto ya es un quemazo y un cabreo, porque no era tan difícil y no era tan caro, o sea, salía. A veces hay que ver que poniendo dinero, que además no es mucho, en algo, ahorras mucho dinero en todo el resto, y entonces pues de manejar una situación decentemente a este desastre de nuevo, pues ha habido eso, pues ha habido falta de planificación, desidia o directamente psicopatía, porque es que no es que hayas tenido 15 días para hacerlo, es que has tenido meses. Y además no te lo dice cualquiera como yo, que yo no soy nadie, te lo dicen las sociedades de medicina de familia, todas, el Colegio de Médicos, las sociedades de salud pública, la Organización Mundial de la Salud, no sé, que es una cosa como muy de primero de salud pública. Entonces esto es pues desesperante totalmente. Pues durante, sobre todo la primera ola de la pandemia, se infectó pues igual casi la mitad del centro de salud, un poquito menos, entonces pues esas bajas, claro, no eran posibles de cubrir. Luego, bueno, pues fuimos poco a poco recuperándonos, y pues el verano ha sido muy malo, porque nosotros el verano la carga asistencial no nos disminuyó, tuvimos mucho trabajo. Las bajas no se pudieron cubrir, las que fueron surgiendo, y no hubo prácticamente suplencias de vacaciones, entonces pues
bueno, pues tiramos de una situación complicada con menos personal a algunas semanas que han sido muy duras, sobre todo para el turno de tarde. Hubo una semana en la que de 8 profesionales había 3 trabajando, había 3 personas de baja y 2 personas de vacaciones que no tuvieron suplente, entonces fue un desbordamiento. Los compañeros estaban pero realmente desbordados. Yo estaba preocupada por ellos y por sus pacientes, pero vamos, por sus pacientes si te preocupas es que no duermes. O sea, si te pones a pensar la barbaridad de falta de seguridad en el manejo clínico de semejante cantidad de pacientes, es que no duermes. Pero vamos, yo me ponía a pensar a mis compañeros y es que los veía histéricos, es que los veía mal, digo, esta gente va a acabar enferma. Este libro me parece un libro con una potencia política tremenda, porque le da la oportunidad de hablar a mujeres que no suelen tener la oportunidad de hablar en nuestra sociedad. Me conmovieron muchísimo las historias, la verdad que me gustaría señalar a todas, ¿no? Pero bueno, por un poquito lo que he hablado de mi trabajo, pues señoras como las que están al frente de sus casas para que no se las quiten, las señoras a las que les quitan la casa por no poder pagar la hipoteca, o porque no le ha podido pagar su hijo y el banco se lleve el aval de la madre, o porque no puedan pagar el alquiler, porque les eche el fondo buitre. Yo que he tenido pacientes que han sufrido desahucios, me parece que tu dolor seas capaz de ponerlo en su sitio, reconocer la responsabilidad de tu opresor, quitarte tú la tuya y de eso sacar fuerza para luchar, me parece impresionante, me parece un síntoma de salud impresionante, ¿no? Y me parece pues mujeres que son tremendas, vamos, me parecieron tremendas las historias de Asun y de Carmen. También me vino a la cabeza la compañera que hace trabajos de cuidados, la compañera que está en el servicio de ayuda a domicilio, que siento no acordarme ahora mismo de su nombre, se me ha escapado, pero también pues me gustó mucho que una mujer pues ponga sobre el papel que, aunque su profesión sean los cuidados de otros, los cuidados de otras ancianas que están solas, ella también tiene una madre, también tiene unos hijos, también tiene gente que necesita de cuidados, pero este sistema la ha obligado, para sobrevivir y para ayudar a sobrevivir a los suyos, la ha obligado a ponerse a cuidar a otros, ¿no? Y esto me parece muy importante, que la sociedad de una vez entienda lo que significa un cuidado, entienda su valor y reparta los cuidados, ¿no? No solamente los externalice a las personas más pobres que ellas, ¿no? Y por último, también me pareció pues muy importante que mujeres trabajadoras de ámbitos muy distintos de los sectores productivos, como pueden ser las mujeres que trabajan en el calzado, las mujeres de las fábricas, por ejemplo de Coca-Cola, digamos que parece que la labor el rostro del trabajador sindicalista y revolucionario siempre ha tenido figura de hombre, ¿no? Y yo me alegro que las mujeres, que son las que tienen que luchar más en el terreno productivo, porque son las que están peor tratadas, peor pagadas y peor reconocidas, y además las que trabajan en casa, en todos los ámbitos de la casa, en el cuidado de los niños, de los ancianos, en el cuidado de sus casas, pues me parece impresionante pues que hayan escrito lo que han escrito, ¿no? Que hayan escrito sus luchas, sus aciertos, sus fracasos, sus lágrimas, sus risas, y que lo hayan escrito y lo hayan puesto, porque yo creo que son ese ejemplo para otras trabajadoras. Haber leído el relato de estas mujeres a mí me da fuerzas
Me recuerda porque empecé a militar en la universidad, me recuerda porque me afilié al Partido Comunista, me recuerda porque sigo ahí, con mis camaradas. Me recuerda y me machaca sobre todo la necesidad de la unidad popular, la necesidad de que en los barrios haya espacios de expresión de las personas que más están sufriendo con las crisis económicas, y bueno, pues nuevamente me clarifica cuál es el camino. Me demuestra además los resultados de las luchas de estas mujeres, ¿no? Y me demuestra pues que resistir no solamente es la solución, sino que es el único camino.